Son las 6 de la mañana de este miércoles 4 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Colombia, en su peor momento, sigue sin gobierno. El presidente Santos, en los raticos que le dejan libres los paros, los discursos de la Calle, los discursos de Sergio Jaramillo y otros asuntos de naturaleza menos trascendental, trata de formar un gobierno. Cuando el país está incendiado, el país está paralizado. En este momento, cuando estamos hablando con ustedes, están totalmente bloqueados los departamentos del Cauca, de Caquetá, del Huila, del Putumayo. Sigue la situación gravísima en el Catatumbo, donde el gobierno le está concediendo a los instigadores del paro todo lo que piden, cualquier cosa que pidan. Estamos perdiendo el Catatumbo, como lo dijimos en la hora de la verdad, tantas veces. La situación económica es gravísima, delicadísima. La situación fiscal, la situación cambiaria, todo es grave en Colombia y no hay gobierno. Los 16 ministros están renunciados, lo que quiere decir que no hay ministerios, y si no hay ministerios no hay gobierno. La Constitución dice que el gobierno lo forman el presidente y el ministro del ramo. Pues no habiendo ministro del ramo porque está renunciado, no hay gobierno. Y el país incendiado. Mientras tanto, el presidente Santos hace consultas porque no sabe a quién nombrar y no sabe de qué ministros prescindir y no sabe porque esta crisis ministerial no fue planeada. Esto no es un acto estratégico para desembocar en alguna parte. Todo es la improvisación, todo es la falta absoluta de gobierno, de directriz. Somos una nave al garete y no hay piloto, no hay gobierno. Esa es la triste verdad. En el departamento del Cauca se hizo una marcha indígena gigantesca sobre Popayán. 18.000 indígenas entraron en Popayán para apoyar el paro agrario. Entonces ellos no son los del paro, sino que apoyan el paro agrario. De manera que son los indígenas y son los cultivadores de café y son los cultivadores de cacao y son los cultivadores de cualquier cosa en el departamento del Cauca. El Cauca está bloqueado, lo que quiere decir que Colombia no tiene salida hacia el sur del continente. La carretera panamericana no existe. Hay una situación menos crítica al parecer en el departamento de Nariño. Ya lo averiguaremos. El Caquetá está completamente bloqueado. La situación de Florencia es una situación catastrófica. Y mientras tanto, en el departamento del Putumayo se está preparando otro catatumbo. Como en la hora de la verdad lo hemos dicho 1000 veces, en vano, porque como no hay gobierno, porque como no hay presidente de la República que esté al frente del timón de esta nave que se encuentra a la deriva, pues no hay con quién hablar. No hay quien se preocupe. Es un país que se desintegra, pero no hay quien se preocupe por el país. El proceso de paz está en etapa crucial, lo dicen nada menos que el presidente Santos y que Sergio Jaramillo, ese ideólogo que se inventaron uno no sabe de dónde, para que le entregara el país a las FARC, con la aquiescencia del doctor Humberto de la Calle, que está tratando de, pues uno no sabe de hacer qué, porque la cuestión se encuentra en etapa crucial. Es decir, es el momento en que tienen que hablar de los castigos que se les tienen que imponer a los autores de crímenes de lesa humanidad, porque así lo manda la ley internacional. Y no hay ninguna posibilidad de que sea de otra manera. Y van a hablar de la participación en política, a ver cuántas curules piden los de las FARC para ellos, sin votos desde luego, porque con votos no tiene gracia. ¿Y cómo va a ser la cosa del referendo? Entonces el Congreso, en esta situación crítica de la nación, está dedicado a hablar del referendo para ver cómo le hacen la trampa a los colombianos. Este es un gobierno tramposo, este es un sistema tramposo.
Las leyes, las normas en la Constitución son muy claras. No puede haber referendo mezclado con otro acto electoral. Como eso los pone en dificultades para conseguir los votos que se necesitan o la concurrencia a las urnas que es necesaria para conseguir la cuarta parte del censo electoral en votos, entonces acuden a la trampa, cambian la Constitución. Si la Constitución estorba, la cambiamos. Entonces tienen un argumento muy elegante, que es para conseguir más votos. Y los otros argumentos, y es que el acto electoral referente a un referendo tenía que ser exclusivo para que la gente meditara, para que tomara decisiones serias, profundas, para que ese fuera el caso y no ningún otro. Esos argumentos no existen. Es que las cosas existen o no existen a conveniencia de la Mesa de Unidad Nacional. Los de la mermelada disponiendo del país. Hablaremos con Juan Carlos Vélez sobre este asunto gravísimo. Tutelas, tutelas y tutelas. Dice hoy el diario El Tiempo que cada 5 minutos hay una tutela en temas de salud. En la hora de la verdad lo hemos dicho desde que nacimos, desde que salimos al aire, estamos diciendo las tutelas acabaron con la justicia en Colombia. No hay justicia porque todo es una tutela. Entonces, cada 5 minutos le llega una tutela al sistema judicial para que a la gente le manden algo distinto de aspirinas o para que la operen de esto, la operen de aquello, para que le manden un medicamento que no se lo han mandado. A eso está dedicado el Poder Judicial de Colombia. Y claro, por supuesto, no dictan sentencias, no tienen tiempo, no hay administración de justicia en Colombia, la impunidad es total. Un juicio ordinario se demora la vida entera, los juicios ejecutivos no salen nunca, nada sale nunca, porque no hay sino tutelas. Las tutelas acabaron con el país. La Fiscalía se incauta de drogas La Rebaja. Lo que dice la Fiscalía es que eso estaba en manos de los Rodríguez Orejuela, que la seguían manejando. Obviamente no Gilberto y Miguel, porque se encuentran en una cárcel en los Estados Unidos, pese al doctor Edgardo Maya Villazón, a quien le duele tanto que eso suceda. Pero allá están en los Estados Unidos, pero están los hijos y están los nietos manejando drogas La Rebaja, que es un emporio gigantesco. Estamos hablando de una cosa que vale billones de pesos. Parece que son 2 billones de pesos o 3 billones de pesos. Alguien dijo en la radio, en la televisión ayer, que eran 2.000 billones de dólares. Por favor, tengamos cuidado con las cifras. 2 o 3.000 millones de pesos son los que vale droga La Rebaja. Fenalco contra la ANDI. Hay unas medidas, las ha dictado el gobierno para que no se arruine muy rápidamente la industria colombiana que viene en picada, protegiéndola del aluvión de mercancías que les están llegando de la China y de otros destinos en condiciones no competitivas para la industria colombiana, que está contra la pared con una reforma tributaria que fue un desastre, con un tipo de cambio que es insostenible, con unas condiciones de transporte, con unos costos de energía eléctrica y de combustibles que son inmanejables. Entonces el gobierno les pone unas salvaguardas. Fenalco dice que eso está encareciendo los bienes para los colombianos. Claro, los zapatos chinos que venían a $1 el par, pues se tienen que encarecer y entonces quedan valiendo $2. Seguimos en lo mismo, pero Fenalco está muy adolorido por las ventajas que le están dando a los industriales colombianos. A propósito de colombianos, los congresistas pierden el 10% de ingresos para salud. Esta era una de las gabelas que tenían los congresistas, suponemos que la tienen también los magistrados de las altas cortes, y ha venido una sentencia que le quitó a los congresistas ese 10%. Calculan que son unos 2 millones de pesos mensuales los que dejan de recibir los padres de la patria por este concepto. Vamos al mundo internacional. Washington sigue pensando si ataca a Siria. Rusia sigue diciendo que eso sería un acto agresivo e innecesario. Bashar al-Assad dice que si atacan a Siria,
inmediatamente vendrán ataques desde otros frentes contra Israel. Por supuesto, esos otros frentes son Irán, de eso no cabe ninguna duda, y algo apoyará el Líbano. Al-Assad, pues, amenaza. Moscú no está convencido de las pruebas que demuestran que Bashar al-Assad utilizó armas químicas en contra de la oposición, y por eso no hay ninguna posibilidad de que la ONU intervenga. Ninguna. La ONU, les repetimos a ustedes, lo hemos dicho tantas veces, no sirve absolutamente para nada. Venezuela se quedó ayer sin energía eléctrica. En muchas ocasiones hemos hablado con gente entendida de los temas venezolanos, y una de las más calamitosas circunstancias que rodean a los venezolanos es que no tienen energía. Los sistemas de generación y los sistemas de transmisión están acabados, no se les ha hecho mantenimiento, eso no lo maneja nadie. Allá nombraron un ministro de energía, me parece que fue Jesse Chacón, que dijo que si en 60 días no lo había arreglado todo renunciaba. Pues eso hace como 2 años, sigue ahí y la situación es caótica. Ayer el país se quedó virtualmente, o prácticamente todo el país sin energía, 18 estados de Venezuela. No había energía en ninguna parte. Reacción del gobierno, la extrema derecha. La extrema derecha, Capriles resolvió apagar el país y lo apagó. ¿Cómo será el sistema eléctrico de Venezuela que Capriles es capaz de apagarlo? Venezuela, ese es el ejemplo. Para allá vamos, allá nos llevan. Estas conversaciones de paz van a concluir en que Colombia será otro Venezuela. Mirémonos en ese espejo. Un país donde no hay comida, donde no hay energía, donde no hay nada. Y es el país más rico de América. ¿Qué será de nosotros? 60 los muertos de ayer en Irak. Les venimos contando a ustedes, queridos amigos, que desde el momento en que las tropas norteamericanas salieron de Irak se desató una guerra feroz, que no dice su nombre. Es una guerra oculta, es una guerra que simplemente se expresa en bombas que explotan todos los días, generalmente contra los chiitas, que son la mayoría, pero los sunitas eran los que detentaban el poder en la época en que los Estados Unidos invadieron a Irán, en la época de Saddam al-Hussein. Pues la guerra cobra todos los días 40 muertos, 50 muertos. La ración de ayer fue de 60 muertos en Irak, por supuesto en barrios de predominio chiita. Kenia también se va de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional resolvió juzgar al vicepresidente de Kenia por la comisión de delitos de derecho internacional humanitario, y entonces Kenia protesta y dice: me voy de la Corte Penal Internacional. No me gustó este tribunal, me voy. Lo están diciendo varios están adoptando ese tipo de soluciones. Ejército egipcio ataca en el Sinaí activistas musulmanes. Uno de esos activistas musulmanes acaba de ser condenado a cadena perpetua y otros 51 recibieron condenas muy serias. La situación en Egipto sigue siendo gravísima. Es un país que está también paralizado, se parece a Colombia, y tampoco tiene gobierno. El señor Mursi se fue y lo que hay es un gobierno de unidad interino porque no se ha podido establecer la unidad. Es el caos. Y hoy en la historia recordaremos, dentro de la Operación Barbarroja, la más grande operación guerrera que se inició en la Segunda Guerra Mundial, la que lanzó Hitler contra Rusia, recordaremos a Leningrado. Leningrado era el objetivo fundamental y Leningrado fue prácticamente la tumba del ejército alemán en las áridas y heladas estepas rusas de ese lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se los contaremos en la hora de la verdad, y de esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la hora de la verdad. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook o en Twitter en @hora de la verdad. También nos pueden sintonizar a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles, y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali.
Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Contra Rusia, recordaremos a Leningrado. Leningrado era el objetivo fundamental y Leningrado fue prácticamente la tumba del ejército alemán en las áridas y heladas estepas rusas de ese lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se los contaremos en la Hora de la Verdad, y de esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y recuerden que nos pueden seguir en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad. También nos pueden sintonizar a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles, y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos nuestra página de internet, desde donde nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. De ellos. Pues oyendo esta bellísima canción de Vicente Fernández y con una buena taza de Baco, Café Express, Baco, como el dios griego, el que nos tomamos toda la mañana porque lo hemos pedido por internet a www.cafeexpress con ss al final.co. Saludamos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días, compartiendo este café tan rico con todos ustedes en la mesa y con nuestros oyentes, porque son muchos los que ya toman este café, el café de la Hora de la Verdad. Bueno, la calma no retorna a las carreteras de Colombia, a pesar del parte de tranquilidad que dio el gobierno anunciando el desbloqueo de las carreteras. Eso no es así. Huila, Putumayo y Cauca siguen sufriendo el caos absoluto. En varios municipios escasean los alimentos, no hay clases y los campesinos reclaman la atención del gobierno. Un gobierno que, por cierto, presentó su renuncia protocolaria en bloque. En otras palabras, como usted bien lo dijo, no hay gobierno, porque un gobierno en la interinidad es como si no hubiera nada, absolutamente nada. La situación más delicada se vive en Caquetá, donde la mayoría de las vías entre municipios están bloqueadas. Y en Florencia, su capital, ayer veíamos las imágenes de esa batalla campal entre la policía que intentaba despejar las vías, en donde manifestantes y uniformados resultaron heridos. En Neiva,
Jóvenes de la Universidad Surcolombia se enfrentaron también contra las autoridades. En Caquetá, 3 policías heridos y varios campesinos golpeados. Transportadores están varados por bloqueos en la vía panamericana. Hay más de 100 conductores que llevan casi 10 días a la espera de poder movilizarse por la zona. Yo me pregunto cómo pueden sobrevivir tanto tiempo en una carretera. Es francamente increíble. En la vía Buga-Buenaventura también están intentando bloquear la vía, arrojando puntillas y taches para impedir la movilidad de los vehículos. Las autoridades escoltan los automotores que transitan por el lugar. En definitiva, un caos total y un desgobierno absoluto. Mientras en las regiones tiran piedras y bloquean las carreteras, aquí en Bogotá siguen las especulaciones gabinetológicas. ¿Qué ministros se irán? ¿Cuáles pueden llegar? ¿Cuál es el más adecuado? Y el país, mientras tanto, doctor Londoño, usted lo dijo, ardiendo. Ardiendo y a la deriva. Cualquiera de las dos figuras le cabe. Es un país que arde por todos los costados. Usted no menciona, porque es que ya nos cansamos de mencionarlo, el Catatumbo. El Catatumbo está en manos de nadie, es decir, en manos de las FARC. Esa es la verdad. Recuerde que el gobierno hizo unas pequeñas concesiones a los miembros de las FARC que están sentados en la mesa de negociaciones en Cúcuta. No habrá erradicación de cultivos. Entonces ellos, tranquilos. En estos días salió el dato de los cultivos que no se han erradicado, es decir, el crecimiento de los sembrados de coca en el país es exponencial, con la garantía del gobierno. Pero no solamente eso, sino que en el Catatumbo ya se acordó que el gobierno va a indemnizar a los dueños de cultivos ilícitos que los perdieron, porque se los erradicaron. De manera que hay que indemnizar a los delincuentes. Ya en Estico me imagino que habrá una ley para indemnizar a los fleteros que se queden sin negocio porque la policía los estorbe. Sí, o a los, o a los extorsionistas que se queden sin negocio. A los contrabandistas también, claro. Claro, hay que indemnizarlos. Y ahí sí se aumenta la cifra de desempleo, ¿no? Sí. No, porque quedan empleados por cuenta del gobierno. Sí. Y lo que usted dice de las FARC, doctor Londoño, hay que aclarar que no lo dice solo usted, lo dice el ministro de Defensa. Porque ayer escuchaba a un gran defensor de la mesa de negociación en Cuba decir que las FARC no tenían nada que ver en las movilizaciones. Entonces, ¿en qué quedamos? Y el propio ministro de Defensa no se cansa de repetir que las FARC están infiltrando las movilizaciones. Ese es un hecho, ¿no? ¿Y quién fue ese despistado que dijo que las FARC no tenían nada que ver en las movilizaciones? Su amigo Roy Barreras. Caramba. Mi amigo Roy Barreras. Bueno, muy bien. Entonces las FARC no tienen nada que ver. Digo con ironía lo de amigo, claro. Claro. Las FARC no tienen, no se le nota, Montserrat, tranquila. No, pues no hay alguien esté llegando a la sintonía y sí. ¿Y ¿cómo? Pero ¿cómo es eso? ¿Qué son esas amistades? Las FARC no tienen nada que ver con ningún crimen que se haya cometido en Colombia. Ellos no han reclutado niños, ellos no han nunca utilizaron un cilindro de gas como una bomba. Nunca, eso no pasó jamás. Pura invención nuestra, pura calumnia de la oposición. No tienen reclutado un niño, no tienen sembrada una mina antipersona en ninguna parte, no tienen secuestrados que se mueren en el fondo de la selva sin que se sepa de ellos. Las FARC no han cometido ninguna masacre. Las FARC no están en el negocio del narcotráfico, pues cómo se le ocurre decir semejante cosa, ni están metidos en el negocio de la minería ilegal a gran escala, ni están metidos en el negocio de la importación clandestina de combustibles desde Venezuela. Las FARC, no nada. Ni han matado, sí, ni han emboscado, ni asesinado a un solo militar. Los de Arauca fue que los cogió un mal viento y entonces se murieron ahí las dos veces, ¿no? El 20 de julio y la última reciente. Y así sucesivamente. Los de Río Blanco en el Tolima, que nadie los despidió y nadie les dijo adiós
adiós, ya nos veremos en la otra vida. Nadie los despidió, esos tampoco los asesinaron los de las FARC. Los de las FARC son unos ángeles y por eso hay que darles curules y por eso hay que entregarles el país y hay que constituir zonas de reserva campesina para que los de las FARC puedan entenderse a gusto con el padre de Ru. Pero ¿cómo? Es que en medio de esos sobresaltos y de esas carreras y de esas cosas... Montserrat, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no me averigua quiénes a nombre del gobierno están negociando en el Catatumbo? Porque ya lo han entregado todo, pero necesitamos saber quiénes son, quiénes están allá en Cúcuta. Porque aquí en Tunja estuvieron 2 ministros el primer día y se fueron y no volvieron. Los ministros no volvieron a Tunja y le digo que están enfurecidos. Sí, los campesinos que están reunidos en Tunja porque no tienen con quién hablar. Y dijeron que el 12 de septiembre se habla en Tunja y no en Bogotá, así que... Pero ¿para qué van a ir los ministros a Tunja si ya renunciaron? Sí, no, y al Catatumbo. ¿Quién va a ir al Catatumbo? ¿Quién está yendo, doctor Londoño? Eso es una muy buena pregunta. Es que hubo una renuncia, no hay gobierno en estos momentos. No, entonces, no hay todos gobierno, los ministros están esperando a ver a quién le toca irse. Pendiendo de un hilo todos. Estamos en crisis, pero eso sí, nos estamos divirtiendo tanto haciendo gabinetología. Gabinetología. Sí, ¿quiénes van a ser los que van a entrar al gabinete a esta maravilla? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en lo que pasa en Venezuela, en el vecino país, que ayer poco antes de la 1 de la tarde un gran apagón se convirtió en noticia allí, pues falló la línea de suministro de Centro-Occidente, dejando sin fluido eléctrico a 19 de los 23 estados de Venezuela y a Caracas, la capital. Tan pronto como se produjo el apagón, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se manifestó a través de Twitter, escribió lo siguiente: a esta hora, todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de golpe eléctrico contra el país. Alerta y activos, los venceremos. Obviamente un tuit con errores de ortografía. Pero bueno, paso seguido, el dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky salió al paso y también a través de Twitter escribió: el apagón de hoy demuestra una vez más la terrible incapacidad de este gobierno. Ya vendrán con otro cuento para tratar de tapar fracaso. Nuestro pueblo sufre las consecuencias de la incapacidad gubernamental. Los apagones sí tienen solución. A Corpoelec también la desangraron. Y aquí se prendió el debate, doctor Londoño, pues por supuesto, mientras el gobierno intentaba culpar a la oposición por el sorpresivo apagón, pues todo parece indicar que en realidad lo que produjo este apagón fue una sobrecarga de transmisión eléctrica en la red troncal de transmisión que pues se sobrecargó al estar las redes secundarias operando a muy baja capacidad. Los analistas de este tema, los expertos en el tema de distribución eléctrica, también indican que la importación de energía desde Colombia era muy baja, lo que dejaba muy vulnerable la cola del sistema eléctrico en Venezuela. Lo cierto, doctor Londoño, es que ayer el caos se apoderó de 19 estados de Venezuela. Caótico se volvió el tráfico en Caracas, en donde además el metro también dejó de operar por la falta de fluido eléctrico, y se dio la orden de que las personas salieran de sus sitios de trabajo y retornaran a sus hogares antes de que cayera la noche, una oscura noche en Venezuela. Ya se pronunció Jesse Chacón, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, dijo que la falla se dio en la columna vertebral del sistema y se espera que en la mañana de hoy dé una rueda de prensa para ampliar esta información. Doctor Londoño, esta noticia que tiene un profundo impacto no solo social, por las implicaciones que tiene un corte eléctrico sobre el bienestar de la población, sino también económico, pues se afectan las cadenas de frío muy importantes para Venezuela, se afecta el comercio y se afecta la ya muy maltrecha industria del vecino país, por supuesto. Con situaciones como la de ayer se sigue minando también la confianza inversionista, si es que algo queda de esta en un país con tanto potencial como lo es Venezuela. A esta hora, medios de ese país informan que ya se ha restablecido el fluido eléctrico y pues vamos a ver cómo se desarrolla la información en torno a este tema en la mañana de hoy con las declaraciones del ministro Jesse Chacón, y también estaremos muy pendientes de ver cómo avanzan las investigaciones. De nuevo, el presidente Maduro acusa a la extrema derecha. Todo parece indicar que en realidad es un mal manejo del sistema eléctrico en Venezuela. Venezuela le estaba pidiendo ayuda a Colombia. Averigüemos eso porque oímos en medios de comunicación venezolanos que
funcionarios del gobierno de Venezuela que estaban en la frontera con Colombia estaban en comunicación con funcionarios colombianos para que les mandaran energía, para que les ayudaran en la crisis. Sí, pero parece que muy poca energía se estaba importando en Venezuela desde Colombia y eso debilitó la cola del sistema. Bueno, pues entonces la crisis es causada por Capriles. Venezuela es un país que también se cae a pedazos. El país más rico de América Latina, el que no tiene comida, ahora tampoco tiene energía. Con el calor de Caracas, ¿no? Una cosa. Imagínense el calor, mire, la gente estaba desesperada ayer tratando de llegar a las casas, como no había metro, intentaban coger buses y colectivos, pero todos iban absolutamente llenos, la gente le tocó caminar hacia las casas y en medio de un calor bastante, pero bastante fuerte. ¿Y usted se imagina el calorcito en un bus de esos atestados a los 30 grados de temperatura que tranquilamente hay en Caracas? Y al mediodía, ¿no? Porque el apagón fue minutos antes de la 1 de la tarde. Muy bien. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un feliz día para todos nuestros oyentes. 6:30 en la mañana. Yo les cuento que la guerra en Siria continúa siendo la noticia más importante en el mundo. Ayer destacábamos aquí que Israel centró la atención de la prensa internacional el día de ayer por los anuncios a nuestro modo de ver, muy oportunos que pronunció el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu relacionados con este conflicto sirio. También por el estado de alerta que ha llevado a miles de israelíes a acudir masivamente a adquirir una cámara antigas para hacerle frente a una posible intervención occidental en Siria. Hoy miércoles les cuento que la atención de la prensa, la atención de los analistas expertos en conflictos internacionales se centra en Rusia por varios puntos. El primero se relaciona con una entrevista que hoy le concede Vladimir Putin al Canal 1 de Rusia, en la que no descarta una operación militar en Siria siempre y cuando haya pruebas contundentes de que el régimen sirio empleó armas químicas y sea una decisión que cuente con el aval de las Naciones Unidas. El segundo punto, sumamente importante por cierto, es porque mañana tendrá lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo la cumbre del G20. Mañana se encontrarán frente a frente el presidente Obama, quien, como lo hemos dicho aquí, pretende realizar una intervención en Siria, y el mandatario ruso Putin, quien ha frenado en varias oportunidades una acción de castigo contra Siria y quien además ha calificado como una tontería inmunda el hecho de acusar al régimen sirio de usar armas químicas contra la población. Hace aproximadamente 3 horas y media, hay que informarle a nuestros oyentes, el presidente Obama aterrizó en Estocolmo, la capital de Suecia, donde se reunirá con varios mandatarios del norte de Europa buscando apoyo con el tema relacionado con Siria antes de partir a esta cumbre en Rusia, donde el tema central, ya lo dijeron los medios, será el conflicto en ese país árabe. Finalizamos esta noticia precisando que el señor Ban Ki-moon dice hasta ahora que un ataque en Siria provocaría un mayor baño de sangre, y mientras eso dice, desde Nueva York, hoy Al Qaeda emite un comunicado donde indica que esa organización terrorista ya creó células de ingenieros para intentar derribar, bloquear o interceptar los aviones no tripulados que el gobierno estadounidense utilizará para atacar sus posiciones y combatientes en el marco de esta guerra en Siria. Si guerra avisada no mata soldado, guerra tan avisada no sirve para nada. Cuando Putin tome una decisión, necesariamente va a ser tarde. No tiene liderazgo, no tiene capacidad, no tiene coraje, no tiene don de mando el señor Obama, y por eso tiene que recorrer el mundo buscando apoyo, después de que ha recorrido a través del teléfono todas las curules de los senadores y los representantes de los Estados Unidos pidiéndoles socorro, pidiéndoles apoyo. Esa es la falta absoluta de liderazgo del señor Obama. Y en Siria siguen asesinando a la gente y la siguen desplazando. Jessica, hay un dato que tal vez haya que repetir todos los días, porque cuando uno se cansa de repetir, la gente empieza a tener las cosas claras. Este es el caos humanitario más grande que se ha presentado en la historia. No se recuerda, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, un éxodo semejante al que se ha producido en Siria. ¿En cuántos millones de personas van? Uno ve esas fotos de las mamás llenas de niñitos que salen de la frontera. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde, por amor de Dios? ¿Qué es lo que le espera a esa pobre gente que lo perdió todo? Dejó atrás su casa, dejó su medio, dejó su trabajo, dejó su solar nativo para irse ¿a dónde? ¿A dónde, Dios mío? Repitamos las cifras, doctor Londoño, para que la gente lo tenga claro.
Más de 100.000 muertos. En el ataque con armas químicas hubo 1.429 muertos, entre ellos 426 niños, y según los últimos reportes van más de 6 millones de personas las que han huido de Siria para los países vecinos. 6 millones. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la audiencia pública que surtió la iniciativa de modificación al referendo, radicada con mensaje de urgencia por el gobierno nacional. En la audiencia, el jefe de la delegación de negociadores del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, argumentó que la oportunidad para que el elector se pronuncie a la par con una jornada de elección es impulsar un principio de expansión de las ideas de participación, facilitando al elector que al llegar a otra elección pueda pronunciarse, con el fin de promover la participación y aprovechar la necesidad del momento. En apoyo a lo manifestado por el jefe de la delegación negociadora, el ministro Fernando Carrillo aseguró que por la naturaleza jurídica del referendo no se está hablando de una elección, no se trata de una figura jurídica ajena, se corrobora que no afecta el principio democrático ni distorsiona la voluntad del elector. Contrario a estas posturas, legisladores como Juan Carlos Vélez y Juan Lozano se mostraron en oposición a esta iniciativa. Adujeron los legisladores que en la exposición de motivos de la Ley 134 de 1994 de mecanismos de participación ciudadana se dejó consignado que la prohibición para que no coincidiera la votación de los referendos de carácter nacional con ningún otro acto electoral buscaba evitar desviar la atención del debate en torno a la aprobación de una ley, de manera que se garantizara la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y, en consecuencia, que dicho mecanismo de participación ciudadana fuera usado de manera abusiva e irresponsable. Estos argumentos fueron rechazados por Humberto de la Calle, quien aseguró que cuando se tramitó esa ley, lo que se buscaba era evitar el desbordamiento de los usos de los mecanismos de participación con su uso indebido, reconociendo que el efecto fue el contrario, afirmando que estos mecanismos se volvieron casi inaplicables. Ante la inquietud manifestada por los legisladores del silencio del proyecto sobre la exigencia de que las FARC entregaran las armas antes de que se convoque al referendo, el senador Hernán Andrade ha respondido que existe la posibilidad de incluir en la ponencia la prohibición expresa de que las FARC hagan proselitismo armado a favor del sí, previendo que para la época del referendo la guerrilla aún sería una organización ilegal. Doctor Londoño, ¿cree usted que por ley se termina la conjugación de todas las formas de lucha? Lo de Hernán Andrade me parece chistoso. Yo creo pues que algo le está pasando a una persona tan inteligente y tan brillante. Prohibir la participación armada de las FARC en unas elecciones. Y no está prohibido la toma de pueblos, y no está prohibido el secuestro de la gente, y no está prohibido el reclutamiento de los niños, y no está prohibido el narcotráfico, y no está prohibido que presionen a la gente para que haga esto, para que deje de hacer aquello, y para que se infiltre en las marchas y las convierta en lo que hemos tenido que padecer los colombianos en los últimos días. Todo eso está prohibido, de manera que una prohibición más para las FARC. En poco las ocupan. De manera pues que el país que no tiene problemas, buscándose este otro problema, el de una paz mentirosa y falsa con las FARC, porque ahí se garantiza la gloria del presidente Santos y cree él que con eso conseguirá la reelección. De manera que el país le da la espalda a sus problemas, la gente tiene hambre, la gente no tiene trabajo, la gente está desesperada, la gente está bloqueada, la gente no tiene medios de comunicación, el país a la deriva y nosotros pensando en el referendo para aceptar lo que se acuerde con las FARC en La Habana, que no sabemos qué es. Señor de la Calle, a ver, ¿qué mercancía es la que usted nos está vendiendo? Un referendo para que aprobemos ¿qué? ¿Qué es lo que a usted le va a dar la gana acordar con las FARC en Cuba? ¿Y quiere que le demos un aval general sobre eso? Tal vez no, doctor de la Calle, tal vez no. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues en que, como la Mesa de Unidad Nacional es la mayoría, porque la mermelada todavía funciona, aprobarán lo que les dé la gana, pero el país, el del colombiano común, el colombiano normal, no va a aceptar esta nueva impostura. En un minuto estaremos con el doctor Carlos Mauricio Iriarte, gobernador del departamento del Huila.